Estimados estudiantes del aula 22, ¿cómo están? Los saluda como todos los días lunes a las 11 de la mañana el profesor Elmer Flores. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Espero que muy bien. Bien, y como usted ya sabe, vamos a dar inicio pues con el curso de geografía, recordando que la semana pasada habíamos visto la primera parte, actividades económicas del sector primario. Hoy día veremos en todo caso las actividades económicas del sector secundario y terciario. Comencemos entonces cargando nuestro respectivo material. Vamos a buscar nuestro material. Esperemos un ratito. Acá está. Estamos cargando el material respectivo. No se olvide que hoy veremos la segunda parte de geografía económica, actividades secundarias y terciarias. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo está, Piero? Justo. Tenemos esta de las actividades que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a aumentar el tamaño de la imagen. Ahora sí. Y tenemos lo siguiente. Jóvenes, la industria, ¿a qué sector pertenece? Correcto, Nicolás, al secundario. En tanto que comercio, transporte y turismo corresponden al sector terciario. Muy bien. Sin mayor preámbulo, entonces, hablemos del sector secundario, conformado por la industria. ¿Qué es la industria? La industria es una actividad económica que implica la transformación de una serie de materias primas en productos manufacturados mediante la aplicación de procesos lógicos que le agregan mayor valor. ¿Cómo se le suele llamar este valor, jóvenes? Valor agregado, correcto, Nicolás. Correcto, Lorena, valor agregado. La industria le imprime valor agregado a las materias primas. ¿Y cuáles son los factores que permiten la actividad industrial? Bueno, son básicamente cuatro, jóvenes. La naturaleza, porque nos provee de materias primas, el trabajo hecho por el hombre, el capital, que es fundamental, y la tecnología, que de alguna manera es un tipo de capital también. Estos factores hacen posible la industria. Y la industria genera bienes. En este caso, planchas de acero. Dígame, jóvenes, ¿se animaría a decirnos por las dos imágenes, la de la fábrica y la de las planchas de acero, de qué industria estamos hablando? Por ejemplo, industria oleaginosa no es, tampoco es textil, menos maderera. Tenemos ya dos respuestas, la de Arturo, la de Nicolás, la de Piero. Metalúrgica. Paola también dice metalúrgica. Esperemos una quinta respuesta. Ya, la respuesta correcta es la de Piero. Siderúrgica. No confundan metalúrgica con siderúrgica. Profesor, ¿suena parecido? Sí, suena parecido. En las metalúrgicas, el objetivo principal es retirar las impurezas de los metales en general. Cobre, zinc, plomo. En cambio, en la siderúrgica se trabaja con el hierro más o menos refinado.
Y ese hierro refinado, a ese hierro refinado, se le agregan otros elementos, como por ejemplo carbono y algún metal. ¿Para qué? Para reforzar el hierro, para que no se rompa, para que brille, para que se pueda usar de otras maneras. Pregunto yo, ¿el resultado de este hierro mejorado cómo se llama? El resultado sería el acero, que es lo que vemos aquí. Entonces tengan cuidado. La industria que produce varillas o planchas de acero no es la metalúrgica, sino escríbalo para que no se vuelva a equivocar. Es la siderúrgica. Muy bien. Dos son las principales plantas productoras de acero en el Perú. Una opera en Chimbote y se llama, la que opera en Chimbote, ¿cómo se llama? ¿Tu nombre lo ha visto en algún almanaque en ferretería alguna vez? Cider Perú. También de repente ha visto que venden en los mercados politos con Cider Perú que han quedado por ahí. Siempre veo gente con su polito plomo que dice Cider Perú. No sé si usted también, como polo de trabajo. Sale como pan caliente, ¿eh? Claro. El Perú también se ha dado cuenta. Es más, yo por ahí creo que tengo un polo de Cider Perú. Cider Perú. Pero Arturo también nos menciona la otra empresa. La otra empresa viene desde el sur, capitales arequipeños, aunque la producción principal sea en Ica. Nos referimos, correcto, a una que es más famosa cuando escuchamos la narración por radio de algún partido de la selección. ¿Recuerdan? Arturo sí lo recuerda. Claro, el narrador tiene que exagerar, ¿no? Como nadie está viendo el partido, tiene que exagerar y ponerle emoción. Y dice, pues, ¿no? Un fierrazo. ¿De qué? De Aceros Arequipa. Aceros Arequipa es la otra gran empresa, aunque esa es privada. Cider Perú tiene capitales todavía del Estado, es empresa mixta. Esas son las dos principales. Ahora bien, dígame, ¿una plancha de acero es un bien totalmente culminado? No, puede seguir siendo procesado. Cuando la plancha de acero generada por la siderúrgica pasa a otro tipo de fábrica, estamos ante otro tipo de industria que mucha gente confunde con la siderúrgica. Usted no. ¿Cómo se llama la industria que utiliza la plancha de acero de la siderúrgica para convertirla en maquinaria, en tornos, fresas, fresadoras? O, ¿por qué no? Para que sirvan en puentes o embarcaciones. Esa industria tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Muy bien, Talía, se llama metalmecánica. Entonces, correcto, Luis Ángel. No confundir primero metalúrgica con siderúrgica. Creo que eso, dígame, vamos por partes. En el futuro, ¿podrá confundirse nuevamente entre metalúrgica y siderúrgica? Si me dice que sí, explico de nuevo. ¿Será posible que en el futuro pueda confundirse nuevamente entre metalúrgica y siderúrgica? Creo que ya no. Muy bien, ya no entonces. Ahora ya no. ¿Y será posible que usted confunda siderúrgica con metalmecánica? Me imagino que a partir de esta última explicación tampoco. Ambas tienen que ver con planchas de acero. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la siderúrgica genera planchas de acero y la metalmecánica utiliza esas planchas de acero. En otras palabras, estamos hablando de diferentes fases. ¿Quién tiene una fase más elaborada? ¿La metalmecánica o la siderúrgica, jóvenes? ¿Quién le da mayor valor agregado? ¿Quién le imprime más tecnología? La metalmecánica, porque es la última, entre las dos es la última. Muy bien. Y no se olvide, como dice aquí, la flecha, mayor valor agregado.
Y aquí tenemos un dato espeluznante, jóvenes. ¿Cuál, profesor? La industria peruana se desarrolla principalmente en las grandes ciudades. Bueno, eso no es una sorpresa. Lo que sí puede ser una sorpresa es qué ciudad concentra el mayor porcentaje de fábricas. ¿Cuáles, jóvenes? Bueno, que la respuesta sea Lima no sorprende, porque uno dirá, profesor, pero si Lima es la más poblada, Lima tiene el 30% del Perú, ya. Si Lima tiene el 30% de la población del Perú, uno pensaría que seguramente debe tener el 30, 31, 32% de la actividad industrial. Pregunto, ¿Lima tiene el 30% de la industria en el Perú? Y la respuesta es no, tiene casi el 53%. En otras palabras, de 100 fábricas en el Perú, 53 están acá en Lima. Y cuando digo Lima, ni siquiera me refiero a la región Lima, Barranca, Cañete, Guarochirí, no. Me refiero a la capital Lima. Jóvenes, usted sabe cómo se llama este problema que lastimosamente todavía padecemos desde el inicio de la República. El centralismo. Correcto, la centralización de la economía en un solo lugar. Porque el segundo puesto, mire qué tan alejado está. Arequipa, 6,2. Junín y La Libertad, 4,4. Puno, 3,1. Piura, 3%. Terrible, ¿no? Ahora vamos a ver, dentro de la industria en el Perú, la clasificación. Comenzamos con la industria que sirve de base al resto de industrias, que sirve de plataforma. Por eso se le llama industria base o pesada. La industria base o pesada se divide en tres. Metalúrgica, siderúrgica, que usted ya no va a confundir, y petroquímica. De las tres, ¿cuál sería el término excluido? De las tres, ¿cuál es la más fácil de diferenciar? La petroquímica, ¿correcto? Porque en la petroquímica se va a transformar hidrocarburos, petróleo crudo y gas natural. Para convertirlo en qué, jóvenes. ¿Cuáles son derivados de la petroquímica? Dígame algunos. Derivados de la petroquímica. Le menciono uno. ¿Qué es lo que está dentro de sus balones? Si usted todavía cocina con balones, ¿qué hay dentro de los balones? Ya, pero gas es muy genérico. Correcto, Arturo. GLP. Gas licuado de petróleo. Muy bien. GLP. En algunas partes del Perú se cocina no con GLP, sino con queroseno o querosene. El querosene o queroseno también es otro derivado de la petroquímica. ¿Qué más? Gasolina. Correcto, gasolina. Y como usted puede ver en la última parte, también un derivado de la petroquímica son los fertilizantes. Las últimas dos fotos corresponden a fertilizantes. Arturo menciona, profesor, ¿y el alcohol? Bueno, el alcohol que nosotros conocemos tiene origen vegetal, como el de la caña de azúcar. Pero es verdad, Arturo, hay un tipo de producto transparente que se parece al alcohol. Se llama ron de quemar. No sé si lo conocen o han escuchado hablar del ron de quemar. ¿Le suena? Ron de quemar. Ese es un derivado de la petroquímica. Parece thinner, parece agua, parece alcohol, parece agua oxigenada, pero es derivado del... Sí, a veces es medio azulesco, es verdad, Alejandro. Y me hace recordar bastante la década de los 80, época en la cual aquí en Lima, especialmente en zonas periféricas, era muy común utilizar unas famosas cocinas. Unas cocinas que de repente hasta ahora guarda su abuelita. ¿Y por qué no la usa? Usted ve a su abuelita como que está haciendo gimnasio, sacando brazo, bombeando una cocina. No sé si ha visto alguna vez a un familiar bombeando una cocina. Es un espectáculo, ¿no? Ver a alguien bombear una cocina. Bueno,
Esas eran unas cocinas de una sola hornilla que utilizaban justamente eso, ron de quemar, en un pequeño recipiente transparente, como un mechero. Jóvenes, eso era prácticamente una cocina con bomba molotov incorporada. Ya se imagina el gran número de accidentes y personas que se quemaban producto de las explosiones de este tipo de combustible altamente inflamable, el ron de quemar. Sí, no sé si usted es muy observador, se ha percatado que en generaciones anteriores hay más casos de niños quemados que ahora. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Compare las generaciones o pregunta a sus tíos y se dará cuenta de ello. En mi generación, cuando éramos niños, eh, no es que haya sido común, pero como que no nos sorprendía cuando nos enterábamos de que en la casa de tal amiguito había explotado una cocina. Terrible, ¿no? Eso tiene que ver también con la pobreza, jóvenes. ¿Cómo cocina usted? Bueno, dejemos de lado esos aspectos que me han puesto un poco triste, me han hecho recordar los 80. Y regresemos a estas dos plantas primeras, las metalúrgicas y las siderúrgicas. Comencemos con las metalúrgicas. Como dice su nombre, ¿qué es lo que hacen? Procesan metales, les eliminan las impurezas. Ejemplo, la refinería de Cajamarquilla en Lima, acá en Lima Este. Productos, ácido sulfúrico, zinc metálico refinado. Siderúrgica, a ver, dígame, en la foto, ¿aparece la planta de qué empresa? En la foto central. Ahí está, jóvenes. El horno de Sider Perú, en Chimbote, Ancash. El gran horno de Sider Perú. Productos de Sider Perú. Barrillas de acero, planchas de acero. Y dígame, ¿alguna de esas barrillas de acero todavía sobresalen del segundo o tercer piso de su casa? Por supuesto, es parte del paisaje limeño, ¿no? Especialmente en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este. Claro, Andrea, con las clásicas botellitas de plástico para supuestamente evitar que se oxide o para darle mayor caché, ¿no? Cuando turistas del primer mundo llegan acá a Lima, esa es una de las preguntas que suelen hacer. ¿Por qué los limeños tienen los fierros todavía sobresalidos en sus casas? Y bueno, una respuesta podría ser la siguiente, ¿no? Es que los peruanos siempre estamos con la intención de que la futura generación termine de construir la casa. Usted alguna vez seguramente ha hablado con papá y mamá y le han dicho papá y mamá, hijito, el tercer piso es tuyo. Bien, pasamos al siguiente tipo de industria. De la base o pesada pasamos a la de bienes de equipo. Dentro de las bienes de equipo, ¿cuál sobresale? Ya le hemos mencionado, ya hemos hablado algo sobre esta. La metalmecánica. Insumos, metales y aleaciones de hierro, como el acero. La primera, ¿la conoce? ¿Qué significa CIMA, jóvenes? A ver, escribe el nombre completo. Es una empresa del Estado. Opera en Callao, Chimbote e Iquitos. ¿Qué fabrica? Puentes, construcciones navales, sí, embarcaciones, jóvenes. Y rieles para ferrocarriles. Nos referimos a los servicios industriales de la Marina de Guerra del Perú. CIMA significa Servicios Industriales de la Marina. En el Callao tenemos un astillero. No solamente se reparan barcos, sino que se fabrican embarcaciones como veleros. La segunda, ¿le suena? La segunda se llama Modaza. ¿Dónde ha visto ese nombre? Modaza.
Seguramente en la carrocería de algunos buses. Y también vidrios. Por supuesto, Arturo. Modasa es el nombre de la empresa peruana que ensambló los metropolitanos, porque recuerde que las piezas vienen de China. Modasa. Motores Diesel Andinos, Sociedad Anónima, empresa peruana, de capital privado. Modasa. Correcto, Arturo. Tiene un gran local en Lima Sur, por Lurín. Está muy bien informado, Arturo, ¿eh? Perfecto. Pero esperemos que algún día Modasa pueda dar el salto, y con él el Perú, a fabricar el primer bus 100% peruano. Actualmente lo que hace Modasa es básicamente ensamblar, que es bastante también. Dicho de otra manera, cuando usted sube a un bus, a una unidad del Metropolitano, hay cosas que son peruanas en esa unidad. ¿Qué son peruanas en esa unidad? Los asientos son peruanos. La ventana es peruana, joven. El vidrio es peruano. La silicona que rodea el marco también es peruano. El martillito que dice, en caso de emergencia rompe el vidrio, eso también es peruano. Los pasamanos son peruanos. Ya, pero jóvenes, ¿qué es lo más importante en una unidad de transporte como esa? El motor. ¿El motor será peruano? No, el motor todavía no. La computadora, jóvenes. La computadora, la matriz, el cerebro del bus, ¿será peruano? Esperemos que algún día también sea peruano. Mientras tanto, simplemente ensamblar todavía. Otra, MEPSA. Metales Peruanos Sociedad Anónima, que produce máquinas y aparatos de molinos de anillo, obviamente hechos de acero. También destaca en la de bienes de equipo la de materiales de construcción. Tenemos como materia prima la roca caliza, el yeso, el mármol, la arcilla, el granito, la puzolana, como principales materias primas. Destacan dos tipos de industrias. La de ladrillos. A ver, no se ponga a llorar aquí, pero ¿cuál de estas tres marcas ya pasó a mejor vida, jóvenes? Que en paz descanse. Fue la más grande del país hasta hace 10 años. Claro, Rex, que todavía nos muestra su antiguo local en el cruce de la Panamericana Norte con la avenida Tomás Valle, muy cerca al centro comercial Plaza Norte y al terminal de Fiori para ubicarse. Bueno, marcas que todavía compiten son Pirámide y Lark. Y con respecto a la fabricación de cemento, tenemos estos lugares, Atocongo y Chilca en Lima, que tiene que ver con Cemento Sol, Cemento Andino en Junín, Cemento Pacasmayo en La Libertad y Cemento Yura en Arequipa. Son las principales marcas de cemento. Recuerda que el cemento usa como principal materia prima la roca caliza, la roca sedimentaria. También tenemos que hablar dentro de la industria de bienes de equipo, la que genera electricidad. Uno dice electricidad y automáticamente piensa en una central hidroeléctrica. Pregunto yo, ¿la mayor parte de la electricidad del Perú procede de hidroeléctricas? ¿Sí o no? Si la pregunta la hacíamos, Carlos, hace solamente 10 o 15 años, la respuesta categórica era sí. Decíamos, en el Perú, más del 70% de la energía procede de la fuerza de los ríos, de la caída de los ríos, aprovechados en centrales hidroeléctricas. Pero revise la teoría. Ahí está la teoría. ¿Qué dice? Centrales hidroeléctricas. A ver, veamos. En total hay 83 centrales hidroeléctricas en el Perú que generan ya subráyelo. ¿Cuánto generan, jóvenes? Esas 83 corresponden a la mitad exactamente, 50%. Uno dirá, profesor, entonces, ¿ha ido disminuyendo? Sí, ha ido disminuyendo. Pero no es que haya disminuido la capacidad de generación. Lo que pasa es que se han abierto nuevas centrales y las nuevas que se han abierto no son hidroeléctricas. En las últimas décadas se han abierto, se han creado más centrales ¿de qué tipo?
Y son las que ahora ocupan ¿cuánto? El 48%, casi 50%. Correcto, Emily, correcto, Luis Ángel y Nicolás. Las térmicas. Pregunto, ¿a las térmicas también les podemos llamar termoeléctricas? ¿A las térmicas también les podemos llamar termoeléctricas? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Térmica o termoeléctrica. Y dígame, llámele térmica o termoeléctrica, estas que usan para generar electricidad. ¿Qué cosa queman? Queman combustibles fósiles, carbón, gas y hasta petróleo en algunos casos. Por esa razón pregunto yo, entre las hidroeléctricas y las termoeléctricas, escuche bien la pregunta, ¿cuáles son más perniciosas con el ambiente? ¿Cuáles son más nocivas para la atmósfera? ¿Las hidroeléctricas o las termoeléctricas? Las termoeléctricas, porque están quemando ¿qué? Hidrocarburos. Y al quemar hidrocarburos, están elevando los niveles de ¿qué? De dióxido de carbono, que contribuye con el cambio climático. Dicho de otra manera, de las dos centrales que hemos mencionado, la más sucia es la termoeléctrica. Ahora usted compara entre las dos en el Perú, la hidroeléctrica le gana por 2 puntos a la termoeléctrica, 50 versus 48. Pero en vez de enfrentarlas, ¿qué le parece si las sumamos? ¿Cuánto es 50 más 48, jóvenes? ¿Cuánto es 50 más 48? 98. ¿Cuánto le falta al 98 para hacer 100? Le falta 2. Dígame. ¿Y ese 2% de dónde procede? El 2% de la electricidad en el Perú, ¿de dónde viene? De las energías renovables. ¿Usted quisiera que en el futuro ese 2% sea mayor o sea menor? Que sea mayor. Pero de a pocos, ¿no? Ahora 2, de acá 5 años 6. ¿Y cuándo habría que tardar para que llegue a ser 25, jóvenes? Para que algún día las renovables sean 25% del Perú. Energía limpia, verde, alternativa, amigable con la naturaleza. Bueno, era profesor, 25% serán 25 años. Ya. Quiero que en este momento, en su celular, googlee lo siguiente. Escribe en su celular. ¿Tiene su celular a la mano, no? Ya. Tasmania. Y al costado, 100% renovable. A ver, los primeros que encuentran la noticia, indican en el chat qué es lo que han encontrado, por favor. Es una buena noticia, jóvenes, es alentadora. Hay esperanza todavía. ¿La encontró? Tasmania, recuerda, es una isla de Australia, es un estado de Australia. Correcto. Como dice Luis Ángel, Tasmania desde hace algún tiempo ya utiliza 100% de energía renovable en la producción de electricidad. En otras palabras, toda la energía eléctrica que utiliza es renovable. En el Perú, ¿en qué porcentaje estamos? En 2. Hay que buscar algún día ser como Tasmania, jóvenes. ¿Y qué son energías renovables? Por ejemplo, las centrales, las que utilizan la energía fotovoltaica del sol, o sea, las centrales solares, como esta que se llama Rubí, o los parques eólicos, como en Talara, las que utilizan los vientos y la energía solar. Veamos ahora el esquema que está en la parte inferior. Hemos hablado del origen de la electricidad, ahora hablemos del uso de la electricidad. La mayor parte de la energía eléctrica, ¿a dónde se va, jóvenes? ¿A dónde se orienta? Más de la mitad de la producción de electricidad es utilizada ¿por qué sector? Por la industria.
Una cuarta parte por nosotros, sector residencial, las viviendas, las casas, y el resto por el sector comercial y alumbrado público. Ahora veamos la distribución de las principales centrales en el Perú, tanto hidroeléctricas, eólicas como térmicas, así también las solares. Energéticamente, jóvenes, el Perú se divide en tres partes, según el CEIN. ¿Qué es el CEIN? Es el Sistema Eléctrico Interconectado. Así tenemos el sector norte. En el norte, tres hidroeléctricas. Huallanca, la del Cañón del Pato, Carhuaquero y Gallito Ciego. Huallanca, Utagos del río Santa, Carhuaquero del río Chancay, Gallito Ciego del río Jequetepeque. También hay centrales térmicas, como la de Jaén en Cajamarca, y eólica, la de Talara, que vimos en la foto anterior. Vamos al sector centro. Y tenemos a la cuenca del río Rímac, la que tiene más hidroeléctricas, 5. Huinco, Huampaní, Matucana, Moyopampa y Cayahuanca. Cuenca del río Rímac acá en Lima, es la que tiene mayor número de hidroeléctricas, no se olvide. Pero también tenemos en la cuenca del río Mantaro, sector huancabelicano, Santiago Antunes de Mayolo, una de las más grandes del Perú. Y la contigua Restitución, la central de Santiago Antunes de Mayolo y Restitución. También destaca aquí en la costa central de Lima, Chilca 1 y 2 como central térmica y Calpa. En el sur, tres hidroeléctricas, una en Arequipa, otra en Cusco, la tercera en Puno. La de Arequipa, Charcani Quinto, la de Cusco, Machu Picchu, y la de Puno, Selva de Puno, Sangabán, Río Inambari. Opera una eólica llamada Guaira 1 en Ica, una térmica en Moquegua llamada Hilo 1 y 2, y una central solar llamada Rubí, que vimos en la foto, en Moquegua. Lo sigamos. Ahora pasamos de la industria base, de la industria de equipo, a la industria ligera, mi llamada de consumo. Esta es la más diversificada en el país. No requiere una gran tecnología, sino su función es generar productos principalmente alimenticios directamente consumidos por nosotros. Veamos los más importantes. Industria pesquera. Materia prima, anchoveta, atún, bonito, jurel. Derivados, harina de pescado, aceite de pescado, conserva de pescado. Esto es lo más importante. Ubicación, Chimbote, Chicama, Chancay, Callao, Pisco en cuanto a harina y aceite, y en cuanto a conservas, Chimbote, Paita, Cochco y Callao. Algunos se repiten. Ya, esto es importante, jóvenes. Oleaginosa. ¿Qué significa óleo, jóvenes? Óleo significa aceite. Al aceite vegetal, el aceite para cocinar. El aceite que usted usa para freír su huevo, su milanesa. La pregunta es, ¿cuáles son los insumos principales para la fabricación de aceite vegetal? Y tenemos semilla de algodón, aceituna, el olivo, fruto de palma, la soya, el maíz. Producto, aceite doméstico. Molinera, materia prima, trigo y maíz que va a ser molido. Producto, harina, fideos. Azucarera y derivados. Materia prima, caña de azúcar. Derivados, azúcar blanca, azúcar rubia, chancaca, papel, ron. Principales lugares de producción, el norte, La Libertad de Lambayeque, y también el norte de Lima. Textil, materias primas, algodón, lana de ovino, fibra de alpaca. Se incluye también el nylon, o sea, la fibra sintética. Piero pregunta, o hace una observación, profesor, he visto que ahora se vende aceite de otras cosas como de coco o de palta. Es verdad, es verdad. Son para mercados o consumidores más exigentes. Pero siempre hay que mencionar primero lo más masificado. ¿Y cuál es el aceite más masificado? El de soya, es el más barato. Cuando usted va a un supermercado y observa que hay una botella de 1 litro de aceite que cuesta 3 soles 50 y con tarjeta 2 soles 99,
a ojo cerrado. Ese es aceite de soya brasileño. También hay aceite de maíz, aceite de girasol. Y como dice usted, Piero, aceite de coco, aceite de palta. Y un aceite que lo va a escuchar más seguido. Tiene bastante omega. Se dice que es mejor que el mismo aceite de olivo extra virgen. No sé si lo he escuchado. Mejor que el girasol. Sacha Inchi, el maní de acá. Aceite de Sacha Inchi. Es un cultivo de la ceja de selva. Vamos a ver si logramos ponerlo en el escaparate de los productos que podemos exportar. Cuestión de publicidad, jóvenes. Y dígame, en cuanto a textil, ¿cuál será el distrito de Lima Metropolitana que destaque en esta industria? Actualmente golpeados por la pandemia. Creo que no quedan dudas que nos referimos al distrito de La Victoria, al emporio de... Esa es la capital textil del país, jóvenes. El emporio de Gamarra. Claro, ahí donde de cuando en cuando vamos a comprar nuestra ropa, ¿no? Seguimos con la lista de industrias ligeras. Ahora viene la lechera. Materia prima, obviamente la leche, derivados, leche evaporada, queso, yogur, manjar blanco, etcétera. Ubicación, principales lugares ganaderos, Arequipa, Lima y Cajamarca. Embutidos, materia prima, carne de vacuno, porcinos, aves, equinos, peces. A ver, dice aquí equino. ¿Qué es un equino, jóvenes? Imagina que usted ya comió su jamonada, su pan con jamón, delicioso y todo, ahumado encima. Y mientras bota el empaque en el tacho, decide revisar los ingredientes y la información nutricional. Y ve que en el reverso del empaque dice, en cuanto a ingrediente, dice carne de equino. ¿Qué implica que un producto como un jamón o jamonada tenga carne de equino? Significa que en su procesamiento ha intervenido la carne de caballo, sí. Se emplea también carne de caballo mezclada con otras carnes para el procesamiento y la fabricación de embutidos. Y por si acaso, no se asuste, no se me sorprenda, no es una estafa, porque si en el empaque dice que es equino, entonces no habría ningún problema. Lo que la gente no revisa, pues. Productos, salchicha, salame, hot dog, jamón. Ubicación Lima Callao. Tercer tipo de industria, la del cuero. Usa piel de vacuno, piel de ovino, piel de caprino y también la de reptiles. Productos, calzado, carteras, casacas, correas, billeteras, etcétera. Destaca en este aspecto la libertad. Bebidas, maderera y la farmacéutica. Las farmacéuticas se usan como materias primas, por ejemplo, sustancias como hidróxido de sodio, clorados de benceno, hipoclorito de sodio, etcétera, para producir medicamentos, cosméticos y productos de limpieza. Bien, jóvenes, hasta ahí todo lo que usted tiene que saber acerca de qué sector, del sector secundario, el sector manufacturero, el sector transformativo, el sector industrial, el sector número 2. Pasamos ahora al último sector. ¿De qué sector estamos hablando? Del sector que distribuye los bienes, el sector terciario. Y una de sus principales actividades económicas es el comercio. Definamos qué es el comercio entonces. Es la actividad de compra y venta que contribuye al intercambio y abastecimiento de productos y servicios para la satisfacción de necesidades. El comercio se divide en dos tipos. Si se realiza dentro de un país se llama interno, con otros países externo. Con respecto al interno, se divide en dos, de acuerdo a los volúmenes de transacción. Por ejemplo, así tenemos, si son grandes volúmenes, estamos ante un comercio mayorista, como el que se realiza en el mercado de frutas, por Santa Anita, o el Gran Mercado de Lima, también en Santa Anita, o el comercio minorista, y muchas veces al menudeo,
¿Qué se da en un mercado tradicional? Mercado tradicional es el clásico mercado que ni nombre tiene en su distrito. Típico nombre de un mercado tradicional: el mercado número 2 de Surco, el mercado número 4 de Surquillo. Si se ha percatado, mayor parte de estos mercados tienen números nada más. Ese es un típico ejemplo de mercado tradicional. El comercio ambulatorio, los supermercados también, centros comerciales y grandes almacenes. Estos cuatro últimos, entonces, corresponden al tipo de mercado o comercio, no se olvide, minorista. Mercado tradicional, ambulatorio, supermercados, centros comerciales. En tanto que el mercado de frutas y el gran mercado de Lima son ejemplos de mercado mayorista. Ahora bien, el Perú, en sus relaciones comerciales con otros países, practica un comercio obviamente exterior o internacional. Este es regulado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Ahí lo estamos marcando. En este tipo de comercio hay que precisar dos cosas. Uno, las importaciones, y dos, las exportaciones. ¿Qué son las importaciones? Son las compras que realiza el Perú de un país extranjero. Dígame, históricamente el Perú, ¿qué es lo que más ha necesitado de países extranjeros? ¿Materias primas o tecnología? De hecho, que hemos comprado y vendido de los dos. Pero a lo largo de ya casi 200 años de historia, jóvenes, se ha percatado de algo. La mayor parte de las veces que importamos es tecnología, porque no la poseemos. Al revés, históricamente, ¿qué es lo que más hemos exportado? Y lastimosamente, esa sigue siendo nuestra cruz. Somos exportadores de materias primas. ¿Recuerda ese periodo conocido como la prosperidad falaz? Término acuñado por Jorge Basadre. ¿Por qué le llamó ese periodo del siglo XIX prosperidad falaz? Porque parecía que por fin salíamos del estado de pobreza en el cual nos encontrábamos para dirigirnos al mundo del desarrollo. Pero todo fue una ilusión. Fue falaz, mentiroso. La mayor parte del dinero que entró por la venta de materias primas se quedó en pocas manos. Y tiene que ver con un problema también del Perú, la corrupción. Terrible, ¿no? Ahora dígame usted, desde la prosperidad falaz de la que hemos explicado hasta la actualidad, ¿hemos aprendido la lección? No, porque después de la prosperidad falaz vino la era del caucho, que fue similar. Aprovechamiento de materias primas. Y en el siglo XX tuvimos el boom pesquero. Aprovechamiento de materias primas. Y comenzando el siglo XXI, tuvimos una cuarta oportunidad, jóvenes. El boom minero, cuando el oro y el cobre estaban por las nubes. La pregunta es, ¿ese boom minero, ese ciclo de metales con precios altos ya terminó? Pregunto yo. El 2020, ¿cómo nos sorprende la pandemia? ¿En las mejores condiciones? Lo que ha hecho la pandemia, jóvenes, es desnudar todas las falencias del Perú. Si antes creíamos que éramos de clase media como país, rumbo al primer mundo, prácticamente la pandemia nos ha dado una cachetada y nos ha vuelto a nuestra realidad. Bueno, a lo que quería llegar era que se dé cuenta de lo siguiente. Nuestra economía, lastimosamente, siempre ha estado en función de la exportación de materias primas. Ahora bien, tenga cuidado, porque usted podría pensar, profesor, no me diga que usted es antiminero. Seguramente va a votar por ciertos personajes que no quieren minería, no quieren desarrollo del país. Todo lo contrario, como le dije la vez pasada. Minería, sí, pero responsable. Y otra cosa más, usted debe haber escuchado hace poco tiempo nada más que en Puno se ha encontrado una de las reservas de litio más grandes del planeta. Sí, jóvenes, pareciera que allá arriba en el cielo alguien nos quiere mucho, porque aparte del guano y el salitre, aparte del caucho, aparte de la anchoveta y aparte de los minerales, nos da ahora una quinta oportunidad, el llamado oro blanco. El litio, un metal que se utiliza en autos eléctricos, en baterías de celulares, en baterías de laptops, se usa en todo. No tiene pierde. Es un negocio que a futuro pinta muy bien. La gran pregunta es,
Ese litio que está en el subsuelo de Puno, dentro de 20 años, ¿quién nos contará la historia? ¿Fue o no fue una oportunidad desperdiciada más? ¿De qué dependerá? Lo que hemos visto hace un momento, que se industrialice. ¿O usted estaría de acuerdo que el litio que tenemos en el subsuelo sea exportado así, como materia prima? ¿Le parece buena idea hacer eso con el litio? ¿Con nuestro litio? Yo creo que no. Creo que el sentido común dice que no. Pero bueno, ahora revise los planes de gobierno de cada candidato para ver quién propone algún tipo de industrialización de nuestros recursos. Es ahí el punto, jóvenes. Si no, jóvenes, pasarán 200 años más y seguiremos discutiendo sobre lo mismo. Sobre las exportaciones, se dividen en dos grupos las exportaciones de productos tradicionales y productos no tradicionales. Si me está entendiendo, si exportamos el litio como hemos hecho con el oro, la plata y el cobre, ¿ese litio sería un producto tradicional o no tradicional? No, sería tradicional, jóvenes, porque es lo que tradicionalmente hemos hecho, vender materias primas. Veamos por eso es que es importante ver la definición. Mire, tradicional. Su exportación es permanente y generan la mayoría de las divisas. Ahora, ¿por qué generan la mayoría? Porque es más fácil venderlo. En especial los productos mineros, los que representan mayor capital y volumen de exportación. Ejemplo de productos tradicionales, lo que siempre hemos vendido, jóvenes. Minerales, petróleo, café, harina de pescado. Más bien, jóvenes, lo que deberíamos hacer es darle mayor impulso a la exportación de qué tipo de productos. Y ahí sí, Nicole tendría razón. ¿A qué tipo de productos habría que imprimirle mayor fuerza? A los no tradicionales. ¿Por qué? Mira la clave. Son los productos que se exportan en poco volumen, pero tienen mayor valor que mayor valor agregado. Dígame un producto con mayor valor agregado que el litio como materia prima. Bueno, un celular es un equipo completo, pero no, sin ir al celular, porque es más complicado. La batería, correcto, la batería sí. La batería de ese celular sí. Pero claro, aquí hay una trampa, ¿no? ¿Tenemos nosotros la tecnología para convertir el litio en baterías dentro del Perú? ¿Tenemos esa independencia tecnológica? No la tenemos. La pregunta es, ¿y cómo hacemos para solventar esta situación? Bueno, jóvenes, lo que se dice bastante, lo dicen todos los políticos, pero nadie lo hace, es invertir. ¿Invertir en qué, jóvenes? Invertir en educación, ciencia y tecnología. Ahí está la clave. Exportaciones por sectores económicos, calculado en millones de dólares. No quiero que se me maree con tantos números. El primer cuadro corresponde a productos tradicionales. El segundo, a no tradicionales. Me interesa el primer puesto de cada uno. Jóvenes, la mayor parte de las divisas por productos tradicionales las da ¿qué sector? El sector minero, no quedan dudas. Es el minero. Suficiente. Minero e hidrocarburos, jóvenes, hasta aquí. Todo esto. Y en las no tradicionales, la mayor parte de las divisas, ¿qué sector? Ya no es minero, tampoco es textil, es el agropecuario. Eso es lo que tiene que recordar. Agropecuario, claro.
Nos referimos, por ejemplo, a los espárragos, los arándanos. Dejamos el comercio y pasamos al transporte. El transporte en el Perú se realiza de tres maneras: por tierra, por aire y por agua. Por agua tenemos los puertos y hay tres tipos de puertos: puerto, puerto marítimo, puerto fluvial a orillas de los ríos amazónicos y puerto lacustre como el de Puno, a orillas del lago Titicaca. A nivel de transporte aéreo destacan los aeropuertos y más pequeños los aeródromos comerciales. Y a nivel terrestre, las carreteras y las vías férreas. El transporte terrestre en el Perú por carretera se divide en tres tipos. La más pequeña es la red vecinal, la red vía vecinal. Articula capitales de provincias con capitales de distritos. Más arriba, la vía departamental. Articula las principales ciudades dentro de un departamento. Pero la más importante y la que hablaremos con mayor detalle es la red vial nacional. La red vial nacional está conformada por ¿cuántas carreteras? A ver, en total, ¿cuántas son las carreteras que conforman la red vial nacional? Solamente tiene que sumar, jóvenes. 23, muy bien. De esas 23, 3, ¿qué disposición tienen? ¿De norte a sur o de oeste a este? ¿Cuál es su disposición? De norte a sur, o sea, son longitudinales. Tenemos tres carreteras que son longitudinales, una por la costa, la segunda por la sierra y la tercera por la selva. La de la selva tiene el nombre de un expresidente peruano. ¿Cómo se llama? Una de las principales ciudades del oriente peruano. Se llama carretera Arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Correcto, la Belaúnde Terry. Muy bien, Andrea. Aunque algunos todavía le llaman como le llamó Belaúnde en su primer gobierno que se inició la construcción. La Marginal de la Selva. Es la misma carretera, por si acaso. La Fernando Belaúnde Terry o Marginal de la Selva. ¿La de la costa tiene nombre, jóvenes? Sí, tiene un nombre muy popular. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama la de la costa? Va desde Tumbes hasta Tacna, pasando por Lima. Es en Lima que se divide en dos, en norte y sur. Correcto, la Panamericana, Piero. Y de curioso, ¿alguien sabe en qué distrito o en qué paradero de la Panamericana esta carretera se divide en Panamericana Norte y Sur? Ya, yo le cuento. Cuando era niño yo pensaba que era en Hacho. Yo creía que era Hacho o Puente Nuevo, pero no es ni Hacho ni Puente Nuevo. ¿En qué puente de vía evitamiento la Panamericana se divide en norte y sur? Es más, exactamente en ese paradero, en ese puente, dice kilómetro cero. A ver, los que conocen Lima y viajan bastante por la ciudad. ¿Nadie? En el puente Santa Anita. No sé si lo conoce. Puente Santa Anita, ese es el kilómetro cero. Pero el puente Santa Anita no es cualquier puente. Es el cruce de la Panamericana con una carretera que ya no es longitudinal. ¿Cómo se llaman las carreteras que se cruzan con las longitudinales? Y ahí lo puede ver. Son 20 en total. Esas son carreteras que transversales. Hay 3 longitudinales versus 20 transversales. ¿Cómo se llama de las 20 transversales las que estoy mencionando? En el puente Santa Anita. Muy bien, Piero. Esa es la famosa carretera central. Cuando usted está en el puente Santa Anita, está en el cruce entre la carretera central, que es transversal y va para la sierra, y la Panamericana, que es longitudinal. Muy bien. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Nos quedan unos minutos todavía. Un minuto nos queda. Para irnos a receso, jóvenes, analicemos el mapa. La carretera que está de amarillo, ¿cómo se llama en el mapa? Dejemos que el mapa hable. Esa es la carretera Panamericana. ¿Y por qué se llama Panamericana? Porque une las tres Américas. Chile,
Perú, Ecuador, Colombia, América Central, México, Estados Unidos, Canadá y llega hasta Alaska. Es la carretera más larga del planeta, la Panamericana. De ahí su nombre. La de rojo, ¿cómo se llama? La carretera que está de rojo, ¿cómo se llama? No tiene nombre propio, simplemente le llamaremos carretera longitudinal de la sierra. Y la última, para irnos a receso, la de verde, ¿cómo se llama? Como le dije, puede colocar cualquiera de los dos nombres. La carretera Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, la marginal de la selva. Muy bien. Pausamos la grabación entonces. Bien, como les mencionaba en el mapa, hemos podido identificar las tres carreteras longitudinales o ejes longitudinales. De amarillo, la Panamericana, que es en Lima, donde se divide en norte y sur. La de rojo, que une las principales ciudades de la sierra, va desde la sierra de Piura hasta el sur, a orillas del lago Titicaca, pasando por ciudades como Huancayo o Ayacucho. Y la de verde, que como usted puede ver, no está totalmente culminada, dado que debería alguna vez terminar en Madre de Dios, pero vemos el color verde fuerte en las zonas donde sí existe asfalto, ¿no? La parte central y norte, que corresponde al sector que ahora conocemos como Carretera Arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Bien, prosigamos. Ahora hablemos de las principales transversales. Son 20, es verdad, pero con que sepa de estas cuatro es suficiente. Por el norte, la más importante, la carretera Olmos Corral Quemado, también denominada Manuel Mesones Muro, que puede ver en el mapa de la derecha con trazo amarillo. Se inicia en el distrito de Olmos, en Lambayeque, hasta el puente Corral Quemado, esto es en la selva de Amazonas, lugar en el que se une con la carretera longitudinal de la selva, se empalma con la Fernando Belaúnde Terry. La que ya explicamos, la carretera central, empieza en el intercambio vial La Menacho, acá en Lima, pasando luego por el Abra de Anticona, llega hasta la repartición en La Oroya, Junín, donde se vincula con la carretera longitudinal de la sierra, empalma con la longitudinal de la sierra. Número 3, Los Libertadores, parte desde la carretera Panamericana Sur, o sea, en la costa, donde en la provincia de Pisco, luego pasa por Huancavelica, sigue subiendo hasta prolongarse a Ayacucho, o sea, abarca Ica, Huancavelica, Ayacucho, como puede ver aquí en el mapa también, de color rojo. Y la última, y la salpicada por casos de corrupción, en lo que se sabe ahora, la carretera interoceánica sur, parte de Iñapari. Ya mire, aquí, como es la carretera más importante de las transversales, luego de la central, vamos a detallar la trayectoria. ¿Qué le parece? Con color negro. Comenzamos en la frontera con Brasil. Esta localidad se llama Iñapari. Un trazo más grueso. Ya, ahora sí. Comienzo. Iñapari, Puerto Maldonado, capital, Puente Inambari. Hasta ahí, jóvenes, la carretera interoceánica tiene solamente un ramal. Cuando llegamos a Puente Inambari, se divide en dos. El ramal del norte es el que lo va a llevar a Cusco, a la ciudad imperial. Prosigue y culminaría en el puerto iqueño de San Juan de Marcona. Este es uno de los finales de la carretera interoceánica. Pero de Puente Inambari, en vez de ir al Cusco, también tenemos otro ramal, que se va hacia Puno. Ya en Puno, a su vez se divide en dos. Uno por Arequipa, la Ciudad Blanca, y termina en el puerto de Matarani, segundo puerto por donde sale. Y la otra, de Puno, entra a Moquegua y culmina en el puerto de Hilo. Conclusión, jóvenes. La carretera interoceánica, ¿cuántas salidas tiene al mar?
A ver, escríbalo. Correcto, son tres, tiene tres salidas. Carretera media rara, ¿no? Porque las carreteras suelen ser lineales. Esta se ramifica como si fuera un delta. San Juan de Marcona, Matarani e Hilo. Hablemos de los ferrocarriles. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la red ferroviaria tiene más de 1.690 kilómetros de construido. Sí, exactamente 1.691 kilómetros. Dos son los principales circuitos ferroviarios en el Perú. Uno, el ferrocarril central, que es el que usted ve que pasa aquí por Lima. ¿Cómo se llama esta vía, este pasaje que está detrás del Palacio de Gobierno y donde expenden comida típica? De repente alguna vez ha paseado por ahí. Picarones, anticuchos, mazamorras, camotillos. ¿Alguien sabe cómo se llama ese bulevar pasaje? Muy buena zona para tomarle foto al Cerro San Cristóbal. Eh, no muy lejos está el Parque La Muralla, es verdad, pero me refiero exactamente al costado del Palacio de Gobierno. El Parque La Muralla está más por la avenida Bancay. ¿Sí lo conocen? Chabuca Granda, ¿correcto así se llama? Boulevard, paseo, calle, Chabuca Granda. Dígame, o como dice Carlos, Carlos Daniel, ya sea por el Parque La Muralla o ya sea por Chabuca Granda, se ha percatado que a veces la gente de las cosas normales o usuales que hace en esa zona, pasear, jugar, comer, interrumpe lo que está haciendo porque pasa el tren. La gente escucha el ruido del tren y todititos, ¿ah? Como pollitos al agua, se van al borde a ver qué cosa es lo que podrían observar. Bueno, el ferrocarril que usted ve que pasa detrás del Palacio de Gobierno, que va por el Parque La Muralla, ¿correcto? Ese es el ferrocarril central. La pregunta es, ¿de qué puerto de la costa peruana parte? ¿De dónde sale ese ferrocarril? ¿De Chimbote? ¿De Matarani? ¿De Paita? Obviamente no. Si pasa por el centro histórico de Lima, es porque viene del puerto del Callao. Del puerto del Callao sube hacia la sierra. Sube con los vagones llenos o vacíos. Vacíos, correcto. ¿Vacíos por qué, profesor? Porque van a llegar a las zonas mineras como La Oroya, como Cerro de Pasco, donde van a ser recargados ¿de qué? De los metales. Este es un ferrocarril eminentemente minero, concesionado a la empresa Ferrovía Central Andina S.A. Es el principal medio de transporte de minerales de la región central del país, recorriendo los departamentos de Pasco, Junín y Lima. He aquí su trayectoria, jóvenes. ¿Qué le parece si la marcamos de verde para que todos la puedan ver? Comienza en el Callao, Lima, sube a La Oroya. En La Oroya se divide en dos ramales. Por el norte llega hasta Cerro de Pasco y por el sur pasa cerca a Jauja, llega a Huancayo, Valle del Mantaro, y de Huancayo termina en Huancavelica. Dígame, ¿alguna vez ha escuchado usted hablar del Tren Macho? Por supuesto, todos hemos escuchado hablar del Tren Macho. El Tren Macho tiene que ver con cuál de los dos ferrocarriles, con el ferrocarril del centro o el del sur, jóvenes. El Tren Macho.
¿Del centro o del sur? El famoso Tren Macho. Ya, cuidado. El Tren Macho corresponde a un tramo del ferrocarril central, no del sur, central. Ahora bien, profesor, ¿y qué parte del ferrocarril central? El último tramo, o sea, el que va de Huancayo hasta, mire el mapa, de Huancayo hasta, a ese tramo le llaman Tren Macho. No de Huancayo a La Oroya, no de La Oroya a Lima, no de Lima al Callao, sino al tramo entre Huancayo y, a ver, termine de escribir. Correcto, Nicolás, Huancavelica, así se le llama a ese tramo. Huancayo, Huancavelica, ese es el Tren Macho. Ahora bien, ¿por qué le dicen Tren Macho? La mayor parte de las personas sostienen que le dicen Tren Macho porque sale cuando quiere y llega como puede. Sí, muy machista, ¿no? Pero bueno, así dice la gente, pues jóvenes. Sale cuando quiere y llega como puede. Pasamos ahora del ferrocarril central y su Tren Macho a la otra vía férrea, que es más amplia, abarca más kilómetros. Nos referimos al ferrocarril del sur y suroriente, sí. Es el que llega hasta Machu Picchu. Concesionado a la empresa Ferrocarril Trasandino Sociedad Anónima, que administra y da mantenimiento a la vía férrea. Perú Rail, ¿le suena esta empresa? Perú Rail, me imagino que sí, ahora en campaña. E Inca Rail operan y utilizan la línea pagando una tarifa por ese servicio. Este es el ferrocarril que llega hasta Machu Picchu, jóvenes. Ah, antes que se me olvide. ¿Y cuál es la ruta total del sur? Veamos. Voy a cambiar de color. ¿Y qué le parece? Vamos al morado. ¿Dónde comienza el viaje? Tiene dos puertos. Matarán y Mollendo. Luego viene La Joya. De La Joya sube a la Ciudad Blanca de Arequipa. De Arequipa, Puno, Juliaca. De Juliaca, un ramal va a Puno. Ahí termina. Y el otro sigue. Entra Cusco, Sicuani. De Sicuani, Urcos. De Urcos, Cusco. Ya, todo lo que he marcado es el ferrocarril del sur. Y el tramo que va de Cusco a Machu Picchu, ese es el ferrocarril del sur-oriente. Como usted puede dar cuenta, ¿en cuál de las dos vías férreas hay mayor kilometraje? ¿En la del centro o en la del sur, jóvenes? ¿Cuál es más extensa? La del sur, la que culmina en Machu Picchu. Pero la que culmina en Machu Picchu, recuerde, inicia como red en Arequipa. O sea, abarca 3 departamentos. Arequipa, Puno, Cusco. Y la del centro también abarca 3 departamentos, pero son Lima, no, 4 serían Lima, Junín, Pasco y Huancavelica. Curioso, ¿no? La que tiene menor extensión abarca 4 departamentos y la de mayor, 3. Hablemos ahora del transporte aéreo. Es el más moderno y rápido. Por su alto costo es usado principalmente para el transporte de pasajeros. Son en total 33 aeropuertos los habilitados y 25 aeródromos comerciales. ¿Cuáles son los más importantes? Mencionemos los 3 primeros. Primer puesto, jóvenes, el de mayor tráfico de pasajeros. ¿Cuál es? El Jorge Chávez en el Callao. Seguramente lo conoce. El segundo, y que ya está a punto de colapsar ya, el Velasco Astete. Sí, se requiere la entrada en funcionamiento de otro aeropuerto en Cusco. Se supone que para esta época ya debería haber estado funcionando el aeropuerto de Chincheros. Pero como usted sabe, por un escándalo de corrupción y una adenda firmada de mala manera, todo se paralizó. Pero tenemos en Cusco el Velasco Astete. Y el tercero es el de Arequipa, el Alfredo Rodríguez Bayón. Estos son los 3 aeropuertos de mayor tráfico de pasajeros.
Jorge Chávez, Velasco Astete, Rodríguez Bayón. También tenemos, por ejemplo, el Francisco Secada Viñeta, de Loreto, el Carlos Martínez de La Libertad, el Guillermo Concha de Piura y el David Abensur Rengifo de Ucayali. Pero no olvidar, los tres más importantes son los que estoy marcando en estos momentos. Con respecto al transporte acuático, se realiza de tres maneras: por mar, por río fluvial y por el lago Titicaca, lacustre. Con respecto al lago Titicaca, destacan los puertos de Puno y Chucuito. Con respecto al transporte fluvial, corresponde a la red hidrográfica amazónica con un total de 8.573 kilómetros de ríos navegables, donde destacan los principales puertos: Iquitos, a orillas del río Amazonas; Pucallpa, a orillas del Ucayali; Yurimaguas, en la ribera del Guayaga; y Puerto Maldonado, a orillas del río Madre de Dios. Los puertos marítimos se dividen en dos grupos. Los puertos mayores serán aquellos donde se pueden utilizar para comercio nacional e internacional. Y los menores solamente se usan para exportar. Los más importantes son los mayores. Destacan Talara y Paita en Piura, costa norte. Y en la costa central, Salaberry en La Libertad, Chimbote en Ancash, Callao y San Martín. San Martín es el de Pisco, en Ica. En la costa sur, Matarani e Hilo, respectivamente en Arequipa y Moquegua. Y para finalizar, jóvenes, ¿cuál es la actividad económica que más divisas genera en el Perú? Lo mencionamos la semana pasada. Genera más del 50% de las divisas. Es la primera en generación de divisas es la minería. ¿Cuál es la segunda? También la vimos la semana pasada. La pesca. Las dos del sector primario. La tercera actividad que más ingresos genera el Perú es esta, y se ubica en el sector terciario. ¿Cómo se llama? También llamada por muchos industria sin chimenea. Nos referimos al turismo. El turismo es la tercera en generación de divisas, luego de la minería y luego de la pesca. Es regulada por, tenemos el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. A través del Viceministerio de Turismo, es el encargado de formular, proponer, dirigir, ejecutar y evaluar la Política Nacional de Turismo y Artesanía. ¿Cuáles son funciones de este Viceministerio de Turismo? Fomentar la inversión turística, mejorar los servicios, proteger al turista, generar una conciencia turística en la población, promocionar la inversión en turismo, propiciar la diversificación de los productos turísticos conjuntamente con las regiones en armonía con los principios del turismo sostenible. Tipos de turismo que se pueden practicar en el Perú. A ver, veamos. Tiene que ver con el canotaje, con la bicicleta de montaña o, como vemos en la foto, deslizarse sobre la arena. Estamos hablando de turismo de aventura. 2, turismo cultural. 3, hay gente que viene al Perú solamente para comer. Turismo gastronómico, especialmente cuando funcionaba, cuando teníamos un festival todos los meses de septiembre. ¿Recuerda cómo se llamaba ese festival? Venían chilenos, argentinos, brasileños, alemanes, estadounidenses en septiembre solamente para... Correcto, para Mistura. Correcto, Talía, para Mistura. En la foto, el chancho al palo en Mistura. Terapéutico. Dígame algún lugar donde se pueda practicar este tipo de turismo. Terapéutico. El turismo termomedicinal, de relajo. Churín, correcto. Chilca también, los baños del Inca, aguas calientes. Hay muchos lugares que ofrecen este tipo de turismo terapéutico. Las Guaringas, allá en el norte. Y finalmente, vivencial, rural comunitario. Para personas que, ya cansadas de vivir en la ciudad, desean un poquito de aire fresco,
e ir a vivir cerca a un establo, para ellos mismos temprano ordeñar a la vaca, levantarse muy temprano y arar la tierra. Principales atractivos turísticos en el Perú. Primer puesto, el santuario de Machu Picchu. En segundo lugar, el Valle Sagrado de los Incas. Tenemos Sacsayhuamán, Paracas, los geoglifos de Nazca, Tambopata en Madre de Dios, el Monasterio de Santa Catalina en Arequipa, el Parque Nacional Huascarán en Ancash, Pachacamac aquí en Lima Sur y en el centro histórico el Circuito Mágico de las Aguas. Está claro que Machu Picchu es el principal estandarte del turismo en el Perú. Vamos con las preguntas, jóvenes. Número 1. Una interpretación desde la geografía económica de por qué actualmente la incipiente industria peruana se encuentra mayormente localizada y concentrada en Lima sería el reconocer que es resultado de una concepción política centralista, como dijimos al inicio. Ya, pero una política centralista asociada ¿a qué? También les expliqué. Porque fácil es decir, ¿no? Ya, comencemos a trasladar las fábricas a Cusco. Mandemos las fábricas a Cajamarca, a Huancayo. Pero jóvenes, ¿por qué cree usted que Lima es la que más transforma las materias primas? Y la clave correcta es la letra B, correcto, Piero, porque Lima es la que tiene mayor desarrollo tecnológico en el tratamiento de dichas materias primas. Es un círculo vicioso cerrado, ¿no? La B. 2. En el desarrollo del comercio interno del país se observa una relación inversa entre el auge de los supermercados y grandes centros comerciales frente al declive de los establecimientos tradicionales. Por establecimientos tradicionales nos referimos a las bodegas y a los mercados de barrio. Identifíquelo relativo a este tema. Los negocios tradicionales ofrecen mejores ofertas de vestimenta de ocasión valoradas por los jóvenes. A ver, usted que es joven, ¿dónde encuentra mayor variedad y mejores ofertas? ¿En un supermercado, en un centro comercial o en un mercado tradicional? Me imagino que la mayoría de ustedes se encuentra mayor diversidad en un centro comercial. Por tanto, la primera sería falsa. 2. A mayores unidades de supermercados y grandes centros comerciales, disminuye el número de negocios tradicionales. Verdadero. 3. La alianza económica entre estos dos sectores del comercio genera condiciones de desigualdad social. No existe ningún tipo de relación ahí. 4. La mayor cantidad y variedad de ofertas a menor precio no permite una competencia simétrica. Es verdad, porque la mayor parte de los productos que se expenden en centros comerciales, pregunto yo, ¿son hechos en el Perú o proceden de Asia, jóvenes? La mayor parte de los son de Asia. Y usted dirá, profesor, ¿qué tiene que ver? Que en Asia, jóvenes, las regulaciones laborales prácticamente son inexistentes. Entonces estamos hablando de productos textiles fabricados, por ejemplo, hasta por niños en condiciones infrahumanas. Por lo mismo, el producto textil que llega al Perú lo hace con un precio alto o bajo. Mucho más bajo. No hay forma de competir con esos productos. Si no, pregunte a cualquier persona que tenga un negocio en Gamarra. Es muy difícil. Muy bien. La clave sería entonces la letra A, solamente 2 y 4. Pregunta número 3. Las carreteras en el Perú, por cuestiones prácticas, se encuentran orientadas de diversas formas dentro del territorio peruano. Asimismo, han sido trazadas según las condiciones geográficas. Veamos al respecto cada una. Las carreteras longitudinales se encuentran ubicadas en forma paralela a los Andes, verdadero, porque van de norte a sur. 2. Las carreteras transversales se encuentran trazadas aprovechando abras, verdadero.
Por ejemplo, la carretera central va por el Abra de Anticona. La carretera interoceánica va por Crucero Alto. Eso es correcto, para cruzar la sierra. 3. Las carreteras de enlace utilizan los pongos para llegar a las ciudades de la selva. Falso. Y la 4. La marginal de la selva permite la comunicación longitudinal con los Andes. Falso también. La marginal de la selva une ciudades solamente de la selva. Jóvenes, en la pregunta 3, por tanto, ¿cuál sería la clave? Las dos primeras son verdaderas, las últimas son falsas. La letra D. Y finalizamos con la pregunta número 4. Los aeropuertos del país presentan algunas características. Veamos cuáles presentan relación correcta. La primera, la de Arequipa. Alfredo Rodríguez Bayón. ¿Con cuál unimos? Con la C. Se ubica a 8 kilómetros de la Ciudad Blanca. David Abensur Rengifo. Esta es la de Pucallpa. Sería 2 con B. Ya salió la clave, ¿no? Correcto. ¿Cuánto sale? El aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos es la que está por Trujillo, Chan Chan y Guillermo Concha en Piura. Permite el ingreso al segundo departamento, la segunda región más poblada, que es Piura. La clave es la C, jóvenes. No quedan dudas. Ya está. ¿Recuerda usted ilustrado allá en el siglo XVIII que propuso que el poder debería estar desconcentrado en tres? ¿Recuerda el nombre de este intelectual? Su obra, El espíritu de las leyes. Muy bien, nos referimos al de complete, al denominado Barón de Montesquieu. Muy bien, el Barón de Montesquieu. ¿Le parece dicha teoría correcta o incorrecta? O mejor dicho, ya, más que incorrecta o incorrecta, ¿le parece una propuesta mejor que el absolutismo o usted preferiría que el poder sea concentrado en una sola persona? ¿Qué opina usted al respecto? Usted que tiene un espíritu libre. Yo también pienso igual que Piero, la propuesta de Montesquieu es mejor que aquella que sostenía que el poder debe estar concentrado en una sola persona. Muy bien, eso es correcto. Pero, ¿de qué siglo es esa concepción del Estado, jóvenes? Del siglo de las luces, del siglo número 18. ¿Por qué pregunto esto? Jóvenes, conforme pasa el tiempo, los estados adquieren más o menos funciones. Más funciones. ¿Por qué? Porque es el devenir histórico. Conforme pasa el tiempo, las cosas se vuelven más complejas. Mejora la tecnología, se complejiza todo. Usted dirá, profe, ¿a dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que nos trata de decir? Ya, trato de decir lo siguiente. Que para el siglo XX, los estados realizan actividades, funciones que nunca se le hubiera pasado por la mente al Barón de Montesquieu. Por ejemplo, una, emitir billetes. Usted dirá, profesor, que antes entonces no se emitían billetes. Sí, por supuesto que se emitían billetes, pero ¿cuál de los tres poderes tenía esa función? El Ejecutivo. Es más, alguien diría, profesor, pero ¿qué cosa quiere? ¿Que el Congreso emita billetes?
¿Que los jueces emitan billetes? Está bien. Dentro de los tres, el más acorde a esa función es el Ejecutivo, profesor. Es verdad. Hasta ahí estamos bien, es verdad. De los tres, el mejor preparado para esa función es el Ejecutivo. No quedan dudas. Ahora dígame, ¿cuál es el peligro de que el gobierno de turno, el Ejecutivo, controle la emisión de billetes? ¿Qué pasa si hay una crisis económica? La gente no tiene plata, la gente reclama en las calles. El presidente, el gobernante de turno, como controla la maquinita que emite billetes, podría ser tentado ¿a qué? Para aplacar la ira de los ciudadanos que quieren plata. El Ejecutivo podría caer ¿en qué? En una emisión inorgánica de billetes, en una lluvia de millones. ¿Quieren plata? Tomen plata. Y todos al inicio felices. Tenemos más billete en nuestros bolsillos. Pero así como todos tienen más billete en su bolsillo, los billetes, el dinero se comportan como si fueran fresas o manzanas. ¿Qué pasa cuando abunda un bien, jóvenes? ¿Qué pasa con su precio? Pierde valor, disminuye. Lo mismo le pasa al dinero. El dinero pierde valor y como ya lo han escrito Luis Ángel, Nicolás, ¿eso qué cosa produce primero? Una ligera inflación. Luego, el gobierno no sabe qué hacer y en su desesperación sigue emitiendo más billete. Esa inflación controlada se convierte luego ¿en qué? En una galopante. Agréguele un prefijo delante de inflación. Lo vivimos en los 80, jóvenes. Correcto, la hiperinflación, por ejemplo, que vivimos en el quinquenio 85-90 del siglo pasado. Sí, nos referimos a la primera gestión del señor Alan García, donde algunos especialistas sostienen que la inflación llegó aproximadamente a 7,000%. 7,000%. Profe, ¿y eso es poco o mucho? Ya, para que compare. Los años anteriores, ¿con cuánto cerró la inflación? ¿Alguien tiene una idea? ¿Con qué cifra ha cerrado la inflación de los años anteriores? Quiero dice profesor 3%, menos todavía, aproximadamente 2%. Ahora yo le pregunto, una inflación acumulada en un año de 2%, ¿le parece una cifra alta o baja? Bueno, si la comparamos con los 7,000, es ínfima, pero es un buen número. La gran pregunta es, ¿y a quién le debemos el buen manejo en materia de controlar la inflación? ¿Al Ejecutivo? No. ¿Al Legislativo? No. ¿Al Judicial menos? Sino a un cuarto poder del Estado. Sí, jóvenes, a eso quería llegar. Existe una especie de cuarto poder del Estado. Y le digo yo, una especie de cuarto poder del Estado, porque según la misma Constitución, no está ni por encima ni por debajo de los tres poderes clásicos. Es autónomo. Es autónomo. Y sí, Luis Ángel, eso es gracias al actual presidente directorio del Banco Central de Reserva del Perú, el señor Julio Velarde, que si usted googlea un poquito más, encontrará que hace algunos años fue elegido el mejor presidente del Banco Central del mundo por el control eficiente que ha tenido. Muchos le critican su falta de corazón con respecto al dinero que se puede gastar en el Perú. Muchos, por ejemplo, lo catalogan como el malo de la película. Bueno, su labor es esa, ser guardián, ser celoso guardián de la estabilidad monetaria del país. Repito, ¿estaría usted de acuerdo
que quien gane la elección este año pueda controlar el BCR, que él diga en campaña: si yo soy elegido presidente o presidenta, yo voy a asumir el control del BCR. Bueno, jóvenes, si alguien promete eso y la gente vota por esa persona, ya ahí sí mejor apagamos todas las luces, ¿ah? Porque lo que se viene y es lo peor. Eso daría miedo. A lo que voy, el BCR, si se encarga de la estabilidad monetaria, tendría que ser dirigido por un político o por un técnico. Tiene que ser dirigido por alguien técnico, un tecnócrata, un especialista. Ahí sí no entra a tallar mucho el aspecto político, jóvenes. El político suele ser tentado a otras cosas. Bueno, jóvenes, eso es lo que veremos en estas 3 semanas que vienen. ¿Cómo se les conoce a estas instituciones? Así, ya le había mencionado en otra presentación. Se les conoce como OCA. ¿Qué significa OCA? No se asusten, no es admisión. ¿Qué son los OCA? Los órganos constitucionales autónomos. ¿Cuántos órganos en total son? Escríbalo. Hoy veremos 3, pero en total, ¿cuántos son? En total son 10, no se olvide, 10. Estos 10 organismos los veremos en ¿cuántas semanas? ¿En cuántas? En 3 semanas. No, en 3 semanas, Piero, en 3. Porque si son 10 y ahora vemos 3, implicaría que la próxima semana vamos a atropellar y hacer 7. No se podría. Hoy veremos 3. ¿Cuáles son los 3 que veremos el día de hoy? Ahí los puede ver. La Contraloría General de la República, 1. 2, del cual ya hemos hablado, el BCR. Y 3, la SBS. Hoy día veremos 3. La próxima semana veremos 4. Voy a colocar sus siglas, ¿qué le parece? La próxima semana veremos. Ya. Ahora dígame el nombre de cada una de esas instituciones que veremos la próxima semana. El primero es fácil. El TC, ¿a qué se refiere? El Tribunal Constitucional. Muy bien. Segundo, también conocido como la Fiscalía. El Ministerio Público, correcto. El tercero, nombra jueces y fiscales. Tiene una labor muy importante. En reemplazo de la fenecida CNM, la Junta Nacional de Justicia. Muy bien. No confunda con el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ah? Me percato que muchos confunden la JNJ con el JNE. No, la Junta Nacional de Justicia, no jurado, sino la Junta, la Junta. ¿Y el que está faltando cuál es? El que nos defiende a todos nosotros. La Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo. Muy bien, esos son los 4 organismos que veremos la próxima semana. 3 más 4, 7, faltarían 3. ¿Y cuáles son los 3 que veremos en la semana 16? Los entes electorales. La OMPE, el RENIEC y el de mayor peso, el Jurado Nacional de Elecciones. Esos son los 10 organismos. O sea, en la semana 16 veremos entes electorales. En la semana 15, la próxima, veremos órganos en materia jurídica. Y esta semana, la número 14, dígame, ¿qué tienen en común estos 3 órganos? ¿Por qué hemos agrupado estos 3? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tema tienen en común? ¿Electoral? Claro, son autónomos como los 10. Muy bien, Luis Ángel. Piero. Son órganos especializados en materia económica. Económica, sí. Por ejemplo, cuando decimos que la Contraloría supervisa, ¿qué supervisa? Supervisa el presupuesto, la forma como gastan
las diferentes instituciones del Estado peruano. El BCR, no hay mucho que decir. Tiene que ver con la estabilidad monetaria, el control de la inflación. ¿Y la SBS qué regula? ¿A qué entidades regula la SBS? Por ejemplo, a los bancos. ¿Solamente a los bancos? También a las AFPs, también a las empresas de seguros. ¿Y por qué no? A las cooperativas que dan préstamos. No serán bancos, pero existen también entidades financieras que no son bancos, como las cajas de ahorro, las cooperativas, etcétera. Las financieras en general. Bien, comenzamos nuestra explicación con el BCR. Bueno, ya saben, hablaremos de la Contraloría, el BCR y la SBS. Cada una se rige por su propia ley orgánica. Ahora sí, con ustedes, la Contraloría. Concepto: ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. En la imagen, el contralor actual, el señor Nelson Schack. ¿Y cómo llega uno a ser contralor? Es designado por la Comisión Permanente del Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo. Y mire este dato, por un periodo ¿de cuánto? ¿De cuántos años? Es el funcionario de mayor tiempo en el poder, 7 años, ni el presidente de la República, jóvenes. El contralor es elegido y está 7 años. O sea, puede un contralor abarcar 3 gobiernos. Un gobierno completo de 5 años y 2 gobiernos de 1 y 1. El final de un gobierno completo y el inicio del otro. ¿Le parece eso positivo o negativo? Que el contralor abarque varios gobiernos. ¿Cuál sería el peligro de que el contralor coincida con un gobierno presidencial? ¿Cuál podría ser la sospecha ahí? Que hay un arreglo, ¿no? Que coincidan. Ah, como vamos a gobernar los mismos años, ¿no? Yo te dejo hacer lo que tú puedes, yo te dejo hacer algunas cosas, arreglamos. La idea es que no, que hay una independencia, una autonomía. Muy bien. Misión de la Contraloría: dirigir, supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos. Pero aterricemos mejor a funciones más específicas. Tus funciones están relacionadas con el uso adecuado de los recursos del Estado, o sea, cómo se gasta la plata. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. Fiscaliza la ejecución del presupuesto de las regiones y las municipalidades. Supervisa las operaciones de la deuda pública. Profe, ¿qué es eso? La manera como el Estado peruano se va endeudando. Y también supervisa los actos de las instituciones sujetas a control. ¿Y qué instituciones están sujetas al control de la Contraloría? Prácticamente todo el Estado, mire. El gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y el Ministerio Público, los organismos autónomos, las empresas del Estado. Prácticamente todo el Estado está supervisado por la Contraloría. Nada escapa al ojo de la Contraloría. Ahora hablemos del BCR. Es una persona jurídica de derecho público, con autonomía en el marco de su ley orgánica. Tiene patrimonio propio y duración indefinida. Directorio. El Banco Central de Reserva del Perú es gobernado por un directorio de 7 miembros, designados de conformidad a la Constitución. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo designa al presidente del BCR, al presidente del directorio del BCR, y el Congreso lo ratifica. A ver, ¿quién aparece en la foto? Elegido más de una vez como el mejor presidente del Banco Central del mundo. Es un capo, hay que admitirlo, ¿eh? Es un capo, el señor Velarde.
Finalidad, preservar la estabilidad monetaria. Con este objetivo, el BCR implementa su política monetaria mediante un esquema de metas explícitas de inflación. Miren, jóvenes, somos la envidia de la región. A diciembre del 2020, ¿cuánto fue la inflación acumulada en los últimos 12 meses? Ahí está, mire. Casi 2%. ¿Usted se imagina que aparte de todos los problemas que tenemos, tengamos hiperinflación? Ay, sí, jóvenes, ya, como leí por ahí, solamente nos queda mimir nada más allá. Al menos algo bueno tenemos dentro de tantos problemas. Tenemos una baja inflación. Y eso gracias al BCR. Funciones. Regula la moneda y el crédito del sistema financiero. Sí, jóvenes. El BCR establece la tasa de referencia que van a usar los bancos para préstamos y ahorros. Administra el chanchito del Perú, jóvenes. Las reservas internacionales las administra el BCR. Y son más de 60.000 millones ahorita. Hay plata. Informa al país sobre las finanzas nacionales, cuánto es la inflación oficial. Administra la rentabilidad de los fondos. Emite billetes y monedas, siendo el sol la moneda oficial peruana desde el 2015. Recuerde que hasta el 2015 todavía decíamos nuevo sol. Y por último, la SBS, la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, o sea, AFPs. Concepto: la SBS es una institución de derecho público, al igual que el BCR, cuya autonomía funcional está reconocida por la Constitución Política del Perú. Sus objetivos, funciones y atribuciones están establecidos en la Ley General del Sistema Financiero. Ahí puede ver en la siguiente imagen ejemplos de entidades reguladas por la SBS. A ver, dígame, ¿cuáles son las marcas que rápidamente usted reconoce que son supervisadas por la SBS? Vemos ahí al BCP, al Scotiabank, Caja Piura, el Banco Financiero, en la parte superior derecha, símbolo de dos flechitas hacia arriba, una cooperativa, etcétera. Interbank también creo, ¿no? Bueno, no lo veo, pero en todo caso, el grupo Interbank también está regulado aquí. Finalidad: proteger los intereses del público, de los ahorristas, cautelando la solidez económica y financiera de las empresas supervisadas. Acá tenemos un caso. Esperemos que no tenga usted algún familiar que haya depositado su confianza en esta financiera. Si usted vive por Lima Norte, de repente alguna vez ha visto su local en Los Olivos, muy cerca a la municipalidad. Nos referimos a la financiera TFC, que recuerdo se hizo muy famosa porque ofrecía muy buenas tasas. ¿Qué pasó? Bueno, la noticia es: las operaciones de financiera TFS quedaron suspendidas tras ser intervenida por la SBS debido a la reducción de su patrimonio. Sí, cuando una empresa como esta de acá tiene algún movimiento medio extraño y no cumple justamente con las condiciones que exige la SBS interviene y la cierra. Profesor, ¿y qué pasa con los que depositaron su plata ahí? ¿La pierden o no la pierden? No la pierden. Por eso es importante que usted, el día que tome la gran decisión de ahorrar dinero en una entidad financiera, página web de la SBS y busque en la lista si ese banco o cooperativa que le ofrece importantes intereses está siendo supervisada, es formal. Se me ocurre crear una cooperativa, a ver, la cooperativa de ahorros Virgen del Puño, no existe por si acaso, estoy inventando, ¿ya? Usted ve propaganda de cooperativa de ahorros Virgen del Puño y le ofrecen pagarle 15%, jóvenes, 15%. ¿Qué significa?
que si usted guarda 100 soles en un año, luego de 12 meses le devuelven los 100 soles más 15 de interés. Pregunto yo, ¿la banca hoy por hoy paga así 15% por sus ahorros? No paga. A lo mucho 5 y en campaña 6% buscando muy bien en algunas cajas de ahorros rurales, jóvenes. Los grandes bancos son los que pagan menos. Le pagan 1%, 2%, a veces hasta usted mete plata y sale menos dinero. A lo que voy es, lo que usted tiene que hacer entonces es, primero fijarse si esa empresa financiera, esa entidad financiera, está registrada en la SBS. Si no está registrada en la SBS y usted mete plata ahí, va a perder todo su dinero. Ahora bien, ¿qué pasa si es una entidad financiera que sí está en la SBS, pero quiebra? Pregunta, ¿pierde sus ahorros? ¿Qué cree? Usted deposita en una entidad financiera que sí está supervisada por la SBS, pero quiebra. Pregunta es, ¿pierde sus ahorros? No pierde todos sus ahorros. Hay un fondo de compensación. Por eso es bueno siempre meter plata en una entidad financiera que sí esté supervisada. Profe, ¿cuánto recupero? Puede recuperar cerca de 100.000 soles. Hasta más o menos 100.000 soles es lo que cubre la SBS como fondo de compensación. Sigamos. Máximo representante de la SBS. Bueno, el Poder Ejecutivo designa al superintendente de bancas, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones por el plazo correspondiente a su periodo constitucional. El Congreso lo ratifica. Funciones. Ejercer el control y supervisión de las empresas que conforman el sistema financiero, sistema de seguros y el sistema de FPs. Pero no solamente hace eso. Como tiene información de los ahorristas, de las cuentas, previene y detecta el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Imagina que una persona que todos los meses le depositan 2.000 soles y todos los meses gasta 2.000 soles, de un momento a otro llegue a una agencia y pida que se deposite en su cuenta 80 millones de soles. Pregunto yo, al menos esa transacción no generará sospecha de que pueda haber lavado de activos, jóvenes. Sabe lo que usted diga, profesor, pero de repente fue una herencia. Se ganó la lotería 3 veces en un mismo día. Se encontró plata debajo de un puente, profesor. O por qué no, como dice o decía cierta candidata a la presidencia, fue donado por un multimillonario que se murió y no dejó registro. Jóvenes, no nos hagamos pues los ingenuos. Lo más probable es que sea lavado de activos, dinero sucio que venga del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando, de la evasión de impuestos. Para eso también sirve la SBS. Pero para exactamente esa función cuenta con la unidad de inteligencia financiera. Es unidad especializada de la SBS. Se encarga de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la prevención y obtención del lavado de activos. Esa es su función, jóvenes. Prevenir el lavado de activos. Y recuerde, pertenece a la SBS. ¿Cómo se llama esta entidad? Unidad de Inteligencia Financiera. Muy bien, jóvenes, ahora vamos con las preguntitas. Número 1. Sobre la Contraloría, ¿qué es correcto? 1. Realiza peritajes económico-financieros. Las obras públicas ejecutadas por el gobierno municipal. ¿Verdadero o falso, jóvenes? ¿Será esa una función de la Contraloría? Verdadero, sí puede hacer eso. 2. Fiscaliza las adquisiciones y contrataciones de gobiernos regionales. También fiscaliza locales y regionales. 3. Dispone inicio de las acciones legales en los casos que se encuentre daño económico al Estado. También puede hacer eso. Y 4.
asume la investigación. Y eso es otra cosa ya. ¿La Contraloría investiga el delito ya? Ya no. Eso lo hace la Fiscalía. Por tanto, la clave sería la D. Las tres primeras son verdaderas. La última es falsa. Pregunta número 2. Sobre el BCR. Aparte de brindar información, ¿qué otra función cumple? 1. Organizar eventos sobre aspectos económicos y financieros. Verdadero. Definir la tasa de los créditos que van a ser usados por los bancos. Verdadero. Poner en circulación monedas de la serie numismática, por ejemplo, Orgullo del Perú. Verdadero. Y la última, administrar los tributos internos del gobierno nacional. Pregunto yo, ¿la última función es función del BCR o de la SUNAT? La proposición número 4, ¿es del BCR o de la SUNAT? Es de la SUNAT. Por tanto, la clave correcta, ¿cuál sería? La letra C. 1, 2 y 3. Pregunta número 3. La inclusión financiera es un medio para mejorar el bienestar de la población a través del uso responsable de los productos y servicios financieros ofrecidos, el crecimiento económico y la reducción de la informalidad. De lo mencionado, ¿qué organismo del Estado es responsable de implementar esta medida de inclusión financiera? O sea, que haya mayor facilidad para nosotros de poder intercambiar o poder acceder a ciertos productos. Y como hemos dicho a lo largo de la clase, la respuesta sería la letra A, la Superintendencia de Banca y Seguros. Y la última pregunta, jóvenes, y nos vamos con esta. La Constitución Política del Perú, para la salvaguarda del Estado de Derecho y la mayor eficiencia en la ejecución de algunas labores, ha constituido algunos organismos autónomos que no dependen de los poderes del Estado. Veamos qué es correcto. 1. El Contralor General de la República es designado por el Poder Ejecutivo por un periodo de 7 años. Parece verdadera, es falsa. Recuerda que el Contralor es designado por la Comisión Permanente del Congreso, a propuesta del Ejecutivo. La primera parece verdadera, tengan cuidado. Profesor, tenemos recuperación en esta aula, porfis. Ya, correcto. La primera es falsa. La segunda, verdadera, como hemos explicado, la UIF. La tercera, el BCR propone la reglamentación de las normas tributarias y aduaneras. Eso es falso, eso lo hace la SUNAT. Y la última, sí es verdadera. Por tanto, marcamos en la pregunta número 4 la clave A. Falso, verdadero, falso, verdadero. Pausamos la grabación.